Si estás confundido, vas bien. Significa que sigues siendo libre. No son palabras mías, sino del Dr. David Hawkins, autor de los famosos libros Dejar ir y El poder frente a la fuerza. En este video vamos a descubrir por qué esta idea puede cambiar por completo la manera en que entiendes lo que has vivido hasta ahora y el verdadero camino hacia la paz, el amor y la abundancia que has estado buscando toda tu vida. Bienvenido, bienvenida a Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Si estás viendo este video es porque probablemente todavía estás buscando una vida más plena y abundante, más amor, más paz, más salud, mejores relaciones, más conexión con tu ser divino, más espiritualidad. Y quizás te sientes confundido porque no entiendes por qué, después de tanta búsqueda, todavía sientes que no has encontrado aquello que finalmente te lleve hasta allí. El Dr. David Hawkins explica que vamos por la vida buscando respuestas para solucionar problemas que parecen no terminar nunca, para aliviar el sufrimiento y para llenar ese vacío o esa insatisfacción que, aún después de haber logrado o trascendido muchas cosas, sigue llamando en nuestro interior. Pero dice que sentirnos confundidos a pesar de toda la búsqueda y de todo el esfuerzo por encontrar esas respuestas es ir por buen camino, porque muchas veces simplemente nos conformamos con distracciones, explicaciones superficiales y alivios temporales. Aceptamos las interpretaciones de nuestra mente o adoptamos creencias y sistemas de pensamiento de quienes dicen tener las respuestas. Entonces, la confusión desaparece, pero el sufrimiento, los problemas y el vacío siempre regresan. Hasta que llega un punto en el que las respuestas del mundo, lo que habíamos aceptado como verdad, incluso la respuesta de los expertos, ya no nos satisfacen. Ya no te conformas con soluciones temporales que te hagan sentir bien por un momento. Sigues buscando esa respuesta que por fin te traiga la paz, la felicidad y la plenitud reales y verdaderas. Y en esa búsqueda interminable probablemente hayas probado muchas cosas. En su libro Dejar ir, David Hawkins tiene una lista muy amplia de cosas que probamos en esa búsqueda. Ir al doctor, al psicólogo, al astrólogo, al vidente, hacer tapping, regresiones, subliminales, enneagrama, baños de agua helada, libros, cursos, talleres, seguir a babas y gurús. En fin, la lista es larguísima. Son más de 140 cosas y, para ser sincera, yo me sorprendí al darme cuenta de que en mi propia búsqueda había probado más de la mitad de ellas. Quizás tú, al igual que yo, has probado muchas también. Y no digo que muchas no puedan ayudar. De hecho, pueden ayudarnos a recuperar la calma, elevar nuestra vibración, darnos claridad o incluso abrirnos algunas puertas. Pero llega un punto en que dices, es que tiene que haber algo más. Tiene que haber una manera de ir por la vida disfrutando en lugar de luchando. Tiene que haber esa respuesta que por fin te lleve a un estado de paz y felicidad que no cambie, que no tengas que esforzarte constantemente por atraer y sostener. Y no sé tú, pero llegó un momento en el que me cansé de tanto esfuerzo. Me cansé de esa lucha constante por sostener un estado elevado mientras mi mente volvía una y otra vez hacia el miedo, la duda, la preocupación. Hasta que descubrí esta clave que te quiero compartir hoy. Una de las revelaciones más grandes y poderosas a lo largo de mi camino del despertar. Y es esta, que no es necesario más esfuerzo, es necesario su opuesto, la rendición. Toda enseñanza espiritual y metafísica verdadera nos habla de la rendición consciente y del poder transformador de soltar, el famoso déjalo ir, déjalo a Dios. Pero hoy vamos a ver esta enseñanza desde dos dimensiones muy importantes. Primero, como el mecanismo que David Hawkins nos presenta para liberar la carga emocional que llevamos dentro. Es decir, permitirnos sentir las emociones que aparecen sin resistirlas para que esa energía pueda disolverse. Y segundo, como un estado de entrega más profundo en el que dejamos de intentar controlar cada situación desde el miedo, soltamos el apego y aprendemos a entregarla a nuestro ser divino,
a esa inteligencia superior que siempre busca nuestro mayor bienestar. Porque como vamos a descubrir, esta práctica no tiene que ver con la resignación ni la renuncia, sino con la mayor liberación. En palabras de Hawkins, nos permite liberar nuestra capacidad innata de ser felices, tener éxito, salud, bienestar, intuición, amor incondicional, belleza, paz interior y creatividad. Y esto es clave. Nada de eso depende realmente de circunstancias externas ni de características personales. Todos esos estados que tanto nos esforzamos para alcanzar ya están dentro de nosotros, ya lo somos. Solo tenemos que deshacernos de lo que no somos y aprender a dejarnos guiar, dejarnos sostener y dejarnos proveer. Pero antes de hablar de la rendición consciente y de la técnica que nos presenta el Dr. David Hawkins para ponerla en práctica, necesitamos ver algo esencial. ¿Cuál es el verdadero problema y por qué la solución es tan elusiva? Dejar ir es mucho más que una técnica. Yo prefiero verlo como una forma de vivir. Y ha sido quizás lo que más libertad y paz ha traído a mi propio camino. Es inmensamente transformador y poderoso porque parte de una comprensión muy profunda, que detrás de todos los problemas que creemos tener, quizás hay un solo problema de fondo y por lo tanto una sola respuesta verdadera. Y esto es muy importante porque explica por qué, a pesar de toda nuestra búsqueda, esa respuesta parece tan elusiva. Como dice Hawkins, tal vez el problema es tan simple que no lo podemos ver. Y tal vez la respuesta, la solución que estamos buscando fuera, no se encuentra allí. En su libro Dejar ir dice que no podemos encontrar las respuestas a un problema que no comprendemos. Creemos que el problema está allá afuera, en las circunstancias externas o en nuestra propia persona, pero el problema, dice Hawkins, no se encuentra allí. Y un curso de milagros dice algo muy similar en la lección 79. No puedes resolver un problema a menos que sepas de qué se trata. Incluso si ya está resuelto, lo seguirás teniendo porque no reconocerás que ya se ha resuelto. El curso dice que creemos tener una diversidad de problemas, pero no nos damos cuenta de que todos parten de un único problema de fondo. Creernos seres separados de nuestra fuente y, por lo tanto, haber olvidado nuestra verdadera identidad. Esta es una idea que hemos explorado desde distintos ángulos en otros videos. Identificarnos con el estado en lugar de con el ser, olvidar el yo soy y confundirnos con el que soy, es lo que da lugar a la experiencia de conflicto, limitación, apego, duda, resistencia y por lo tanto sufrimiento. Al olvidar quiénes somos, nuestra mente separada y el ego, que Hawkins llama el recolector de programas, trata de darnos una identidad sustituta en base a ideas y creencias falsas que hemos venido almacenando a lo largo de nuestra vida. Cuando aceptamos esta identidad falsa, nos sentimos seres separados, carentes, incompletos, dependientes de aquello que no somos para nuestra felicidad. Y desde esa vibración de limitación y carencia, tratamos de conseguir aquello que creemos que nos va a traer amor, paz y plenitud. David Hawkins explica que lo que dejamos ir son todos esos programas que durante tanto tiempo nos han convertido en esclavos y víctimas y que nos han ocultado nuestra verdadera identidad. Y aquí hay un detalle importante. Esa falsa identidad está basada en la culpa y el miedo. Por eso lo que más tratamos de evitar sentir es precisamente la culpa, el miedo y todas las emociones que nacen de ellos. Como vemos en este mapa de la conciencia de David Hawkins, la culpa y el miedo ocupan niveles muy bajos de vibración y alimentan muchas de las demás emociones que experimentamos. Y es aquí donde podemos ver por qué dejar ir es tan transformador. Porque, como explica David Hawkins, cuando el miedo, la culpa y las demás emociones de baja vibración resultan demasiado intensos, desarrollamos mecanismos como la represión, la supresión, el escape y la proyección para no sentirlas. Y mientras sigamos resistiéndonos a sentirlas, esa energía no liberada no solo puede dar lugar a dolencias físicas y mentales, sino que seguirá trayendo, originando y sosteniendo experiencias que parezcan confirmar esas mismas emociones. La práctica de dejar ir consiste precisamente en dejar de resistirlas.
Permitirte sentirlas sin escapar, sin juzgarlas, sin intentar cambiarlas. Y entonces empieza a ocurrir algo extraordinario. A medida que nos permitimos sentir una emoción y cultivamos la práctica de observarla, vamos dejando de identificarnos con ella. Empezamos a reconocer que esa emoción está ocurriendo en nosotros, pero no es lo que somos. Allí empezamos a perderle el miedo al miedo. Además, Hawkins dice que cuando dejamos ir esas emociones de baja vibración, nuestro estado de conciencia se eleva y con ello cambia por completo nuestra manera de ver el mundo porque se abre espacio para el reconocimiento de nuestro verdadero ser. Empezamos a reconocer nuestra verdadera identidad, el observador, el yo soy, y con ello nuestro verdadero poder. Este reconocimiento nos lleva de manera natural a retirar nuestra fe de los programas e interpretaciones de nuestra mente egoica y a depositarla en esa otra dimensión del ser que vamos descubriendo. Es lo que Hawkins llama el estado de entrega. En este estado de libertad interior, dejamos de estar a merced del mundo externo. Ya no sentimos la necesidad de controlar cada situación porque comprendemos que nuestra función no es resolver la situación, sino elegir con claridad aquello que queremos, sostenerlo en nuestra conciencia y después soltarlo. Y confiar en que nuestro ser divino, la inteligencia que sostiene toda la vida, se encargará del resto. Entonces, con esta expansión de conciencia, la experiencia cambia por completo. Dejamos de creer que el universo está en nuestra contra y empezamos a saber que la voluntad divina es siempre nuestra perfecta felicidad y nuestro perfecto bienestar. Y desde esa confianza, el apego empieza a desaparecer por sí solo, porque el apego no nace del deseo, el apego nace del miedo. Y ese apego es lo que genera resistencia. Por eso se dice que el apego es el origen de todo sufrimiento. Además, esa resistencia es lo que interrumpe la manifestación natural de nuestros deseos. Cuando recordamos quiénes somos, dejamos de interferir con el flujo natural de la vida, dejamos de controlar y empezamos a confiar. Eso es exactamente lo que enseña Neville Goddard. Asumir el estado deseado es tu única función. El cómo y el cuándo no te corresponden. No te metas con el cómo ni con el cuándo. Eso se lo dejas a la inteligencia del universo. Y esa es una manera completamente distinta de vivir. Dejamos de intentar imponer las soluciones que nuestro pequeño yo cree que necesita y permitimos que una sabiduría mucho más grande, mucho más profunda, la sabiduría de nuestro ser divino, se haga cargo. Ahora, aquí aparece una de las paradojas más hermosas de toda esta enseñanza. Podemos tener cualquier cosa que deseamos desde ese estado de entrega en el que podemos decir con certeza, estoy bien si se da y estoy bien si no se da. Muchas veces pensamos que esto significa renunciar o resignarnos a una voluntad ajena a la nuestra. Pero no significa renunciar al deseo, sino renunciar al miedo que estaba unido a ese deseo. Y eso es precisamente lo que permite que se manifieste, porque ese miedo que proviene de la duda y el apego es la resistencia que bloquea su manifestación. Por eso dice Hawkins que lo imposible se vuelve posible en cuanto nos rendimos totalmente. Por eso cuando realmente puedes decir estaré bien si se da y estaré bien si no se da, es cuando has entrado en ese estado de entrega del que habla David Hawkins. No porque hayas dejado de desearlo, sino porque has dejado de desearlo desde el miedo o la carencia y ahora lo eliges desde tu poder interior. Entonces, desear y manifestar es completamente diferente en los niveles bajos de conciencia y en los estados más elevados. Desde el miedo y la culpa nos sentimos separados, limitados, carentes. Creemos que tenemos que luchar, controlar y conseguir. Desde un estado más libre, simplemente elegimos lo que deseamos sin esfuerzo. Entregamos la carga emocional del deseo y a cambio lo visualizamos amorosamente y permitimos que suceda, porque vemos que ya es nuestro. Te invito a poner esto en práctica en tu vida diaria y a hacerlo constantemente, todo el tiempo, porque, como dijimos, más que una técnica, es una manera de vivir. Y quizás sea la respuesta que has estado buscando.
Entonces, cada vez que notes un sentimiento negativo, permítete sentirlo sin analizarlo, sin juzgarlo, sin asociarle historias, pensamientos ni explicaciones. Simplemente siente la emoción hasta que te des cuenta de que no eres esa emoción, sino el yo soy que es capaz de observarla. Y así irás viendo cómo se disuelve y con ella también los pensamientos relacionados que no te dejaban en paz. Y si aparecen miedo, culpa o cualquier otra emoción de baja vibración con respecto a algo que deseas ver manifestado en tu vida, acuérdate de entregar esa emoción. Y que no significa que estás renunciando a tu deseo, significa que acabas de descubrir qué emoción necesita ser entregada. Estás renunciando a la carga emocional de ese deseo y por lo tanto a la resistencia. Entonces, si sientes miedo de perder ese trabajo, si sientes miedo de que tu pareja se vaya o de que no llegue, si sientes miedo de no poder pagar esas cuentas o cualquier situación que te traiga ansiedad, preocupación, no huyas de esa emoción, obsérvala, permítete sentirla y entrégasela a tu ser divino hasta llegar a esa paz interior de poder decir con respecto a lo que deseas, estaré bien si se da y también estaré bien si no se da. Esa paz es una señal de que ya no estás atrapado, atrapada en los estados inferiores de miedo, culpa y carencia, sino entrando en un estado más elevado de conciencia donde has dejado de controlar y has empezado a confiar, porque recuerdas quién realmente eres y el poder que tienes. Y si estás dispuesto a practicarlo, sella ese compromiso escribiendo en los comentarios. Estaré bien de cualquier manera. Y espero haberte inspirado hoy. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de darle un hype, de compartirlo si conoces a alguien que creas que le pueda servir. Suscríbete, activa las notificaciones y si puedes y si quieres apoyar al canal con tu membresía, te invito a unirte a mi círculo de luz. Pero sobre todo, gracias por ser parte de nuestra comunidad del despertar. Nos vemos la siguiente vez aquí en Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Paz y amor.